Primero, pues agradecer a la Universidad y al Departamento de Antropología que me invitó a este debate. Conocí bastante a Gerardo Reiche-Dolmatov. Él es el culpable de que haya dedicado mi vida profesional a las lenguas indígenas de este país. Por lo tanto, lo que voy a decir es sesgado, como toda postura, pero quiero que lo sepan. Fui bastante cercano a él, a un muchacho de 23 años, cuando llegué acá a cumplir servicio civil de cooperación francesa, hace 45 años, y me llevó para el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes porque quería meter nuevos profesionales. En ese momento el departamento estaba constituido por 3 profesores de tiempo completo, que eran Gerardo, Alicia, su esposa, y José de Becasens. Y había unos cuantos profesores de cátedra, como Segundo Renal, Yamarín, etc. Unos cuantos. Quería meter más gente profesional y estaba interesado, legado de Paul Rivet seguramente, en las lenguas indígenas. Entonces vio en mi formación doble de filósofo y de lingüista de la Sorbona de París la oportunidad para fortalecer un poco este componente que había sido de todos los componentes de antropología que había diseñado Paul Rivet en su instituto el más dejado de lado, y aunque periódicamente tenían interés en fortalecerlo, realmente pues no había continuidad. Roberto Pineda Giraldo, Silvia Brockman, Milciades Chávez, los cuantos trataron de hacer esfuerzos, pero no había continuidad. La idea de Gerardo Reiche era de crear una disciplina en el país. Eso se pudo hacer, pero un poco más tarde. Entonces, me llevó al Departamento de Antropología y me dio la cátedra de Lingüística y de Métodos de Campo. Lo que quiero decir acá es que parece que ha faltado bastante cordura en el debate. Ha faltado bastante cordura, ha faltado bastante comprensión y obviamente se ve que el medio profesional tiene todavía muchas cuentas que saldar, tiene todavía muchos resentimientos que afortunadamente con el tiempo los estamos superando. Los estamos superando porque lo importante aquí es atenerse a los hechos. Los hechos pues son, como se ha dicho desde el principio, una atención mucho más detallada a la vida, una atención mucho más detallada a la obra y una atención y unos intentos de explicación de la relación entre la vida y la obra. La contextualización del medio del mito de Europa es bien importante y nos ayuda a entender lo que pudo pasar en ese momento cuando una proporción inmensa de la población austriaca se metió en el nazismo. Faltan muchos datos, hay muchas inconsistencias todavía. Efectivamente, en particular el tema de esta confesión, Carlos Páramo nos ha dado unas pistas, digamos, interesantes para ver qué hace falta, porque recoger los datos tal como se ha recogido en este famoso simposio de Viena me parece un atrevimiento y necesitamos mucho más datos, coincidencias. Sustancialmente creo que no parece haber duda. Seguramente Erasmus Gerhard Reiche fue de las juventudes nazis y fue nazi. Es así,
Eso tenemos que aceptarlo. Personalmente, evidentemente, me golpeó muy fuertemente porque de 35 años de una amistad no sabía nada. Y me dolió mucho. Me dolió, primero, saber que haya podido hacer cosas de estas. Quiero todavía saber qué fue lo que hizo, porque no se trata de correr un velo tampoco. Pero también me dolió otra cosa muy grave, muy importante, y es que este hombre vivió 40 años con ese secreto guardado, con ese peso, ese lastre de haberse equivocado. Seguramente lo pienso así. Yo no creo que la trayectoria profesional, personal y la obra de este hombre pueda dejarnos alguna duda de que seguía siendo nazi. Me parece totalmente imposible. Que haya rezagos ideológicos, pero como también lo dijo el profesor Páramo, están presentes en la antropología desde su nacimiento. La relación al indígena, especialmente en Europa Occidental, es muy ambivalente, como todos lo sabemos, y no solamente en Europa, en Estados Unidos y en Colombia, en los sectores urbanos, aunque de otra manera. Entonces, eso lo sabemos. Entonces, yo creo que mantener la idea, o como un historiador que se califica como tal, dice que realmente él no dejó de ser nazi, lo que pasó es que el partido no le dio posibilidad de desarrollar sus ambiciones. Una persona que tiene como vocación ser un aparachic de un partido no se va a Francia escapando antes del Anschluss, ni se va a Colombia después. Entonces, quedan muchas cosas en la vida por aclarar, y creo que, como en toda biografía, digo toda biografía, si uno no se acerca a la persona con una actitud favorable, lo cual no significa cerrar los ojos, pero significa mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Si uno no se acerca al objeto de su conocimiento, y esto es una proposición epistemológica general, de manera favorable a tratar de entender y de reconstituir, no va a entender. No va a entender porque sigue prisionero de sus esquemas. Y precisamente la relación a la alteridad, que es la misma que se da en el trabajo de campo, y esto también es un gran legado de él, como lo dijo Roberto Pineda. Hay un encuentro, pasa que es distinto, y todos los que hemos estado muchos meses y años en terreno lo sabemos. Que si estamos simplemente recolectando datos, hay algo que no funciona. Hay algo que no se entiende, simplemente. Porque para entender hay que acercarse y hay que querer acercarse. Y Gerardo, por mucho que se haya dicho y por muchas actitudes que se pueden cuestionar o que no gustan, ya cuestiones de sensibilidad, de todas maneras sí vivió este encuentro. Vivió este encuentro, y la prueba de él no es una afirmación psicológica mía interpretativa, sino es su obra. Es su obra. Son los largos días, semanas, años de trabajo cuidadoso, y lo que efectivamente al final de su vida presenta en Los Indios de Colombia, en el 91. O sea que tenemos ahí realmente una dimensión que es pedagógica, es interesante para nosotros. Y esto se puede decir de muchos otros antropólogos. Esta idea de que es el padre de la antropología, ya no vale nada. Es decir, que haya sido probablemente la figura más
llamativa, más productiva y más interesante en términos de novedad o de horizontes, sí, seguramente, pero eso no lo califica como padre de la antropología, y entonces no entremos en este jueguito estúpido de que se mata al padre o no se mata al padre. No tiene interés, no tiene interés. Hay que mirar la obra y la vida también. André Siegfried. André Siegfried es una personalidad en Francia, poco como Paul Rivet, de la misma altura, más son contemporáneos, y tal vez más importante y con más impacto social y político que Paul Rivet. André Siegfried es una persona, nace en 1875 y es el fundador de la Escuela de Ciencias Políticas de Francia, es el fundador de la sociología electoral, es el fundador de la geografía económica. Es un personaje considerable, es un personaje que ya en 38 es muy reconocido, efectivamente ha sido un profesor del Collège de France, que es la más alta institución académica de Francia, y por lo tanto, cuando se escribe con Eduardo Santos, se escribe como personalidades. No hay que olvidar que Eduardo Santos fue delegado de Colombia en la Sociedad de Naciones, en Ginebra, y que tuvo contacto con mucha gente de la élite de los países occidentales. Y eso hace que efectivamente tenía esta relación. Entonces, el mariscal Pétain, se les ha mencionado el mariscal Pétain. El mariscal Pétain en 1938 no era nadie, era el héroe de la guerra del 14. Entonces, era presidente, lo pusieron ahí de presidente del Comité Francia-América, pero realmente el que funciona ahí es André Siegfried. Entonces, asociar a André Siegfried a Philippe Pétain, porque Philippe Pétain fue después el presidente del Estado corporatista pro-nazi o aliado a los nazis en los años 40, no está bien, no está bien. Decir que André Siegfried es un racista, cuando uno lee su producción, donde habla de psicología de los pueblos como realmente se hablaba en esa época, entonces caracteriza, y les sugiero que lean el libro de André Siegfried sobre América Latina, con todas las aportaciones, que lo escribe, creo que es en el 38, 39, se me olvidó las fechas, perdón. Pero bueno, es muy interesante, lo estuve volviendo a leer hace poco porque es una caracterización muy por encima, hoy en día pues nos parece insuficiente, de los pueblos del sur, del cono sur, de Brasil, de los países andinos, etc., con algunas intuiciones muy interesantes sobre su comportamiento, su historia, su manejo económico, porque eso le interesaba mucho, es decir, su tratamiento de la inflación, su economía agraria, su economía rentista, etc. Hay unas cosas muy interesantes de André Siegfried. Entonces, miren los textos. Cuando Gerardo Reichert, ¿cómo conoció a André Siegfried? No sabemos. No creo que fuera porque estuviera en la Fundación Internacional de la Cité Universitaire, alguna ocasión. Gerardo me dijo que cuando estuvo en París había seguido las clases de Marcel Mauss, gran antropólogo francés, sobrino de Durkheim, de Leribuel, de Paul Rivet no me mencionó. Yo creo que el contacto fue después, efectivamente. Y también que frecuentó algunos círculos surrealistas, que era la década de los 30, es la gran época surrealista, ¿no? Con quien estuvo en Aragón, quién sabe, no sé, no lo puedo decir. Pero una beta muy interesante de Gerardo, que lo sigue desde su niñez, es la estética del dibujo y de la fotografía. Es decir, no hay que olvidar que el papá era pintor, un pintor famoso, importante, ¿no?
Y efectivamente Roberto Pineda nos recordó que esa habilidad le sirvió seguramente para trabajar con las petroleras a partir de levantamientos de planos y cosas de estas. Entonces, hay esta cuestión de la estética que me parece más allá que un talante, una actitud frente a la vida. Gerardo era un estético, es decir, una persona que evidentemente cuidaba mucho su apariencia, y eso pudo suscitar envidias o ironías, pero cuidaba mucho su apariencia y era obseso del dibujo y de la pintura. Yo creo que parte de su trayectoria se explica por esta cuestión que tenía el mismo papá, que era de tratar de representar lo fantástico, lo que está más allá a través de la pintura. Y creo que esta beta se ve en todos sus trabajos sobre la pintura de los alucinógenos entre los tucanos, que ahí hay un trabajo muy interesante y muy cuidadoso, porque era muy cuidadoso, analizar cada dibujo, etcétera, pedir a la persona que comentara, etcétera. Y también, ¿por qué no?, en sus análisis de orfebrería, es decir, en su trabajo sobre el chamán y el jaguar. Es decir, hay esta cuestión estética de esta gente, cómo es que expresa el más allá. ¿Cómo es que expresa esta otra realidad a la cual se tiene acceso, según ellos, ¿no?, a través de alucinógenos, ¿no?, o a través de prácticas chamánicas, ¿no?, que él persiguió? Decir de esto que es un interés fascista, etc., es totalmente ridículo. Es totalmente ridículo. Es decir, interesarse por el fenómeno religioso en los distintos pueblos me parece una exigencia fundamental de la antropología. Primero, recoger los datos, entenderlos, acercarse, escuchar. Después interpretar hasta donde se pueda, pero hay una interrogación permanente. Debo decir que Gerardo Reichel era un hombre materialista del pensamiento. Él siempre estaba buscando las explicaciones en términos biológicos y de fosfetas y cosas de estas en sus comentarios. O sea que no era un espiritualista, como podríamos decir el caso de Mircea Eliade, que también se ha sacado. Era otra cosa. Mircea Eliade chocado profundamente por su experiencia de la India y a partir de ahí desarrolla todo un acercamiento distinto a las culturas arcaicas y a las culturas modernas al final, porque ve en nuestras culturas remanentes de lo mismo que están en las culturas arcaicas. Entonces esto es muy interesante. Pero Gerardo no, Reichel era un hombre, digamos, materialista. Sin embargo, al mismo tiempo, y esto es lo interesante de las personalidades, por eso no podemos simplificar las cosas, sino entender, seguir, porque nos ayudan, nos hacen avanzar, aunque no estemos de acuerdo con algunas cosas, obviamente, y afortunadamente. Entonces hay ahí detrás esta búsqueda de qué será lo que significan los cosmos, sus mitos. ¿Qué será este mundo que me trae Antonio Guzmán? Que no es una fantasía de él, porque en parte lo es, evidentemente, pero en parte también voy allá, recojo, etcétera, y vienen otros como Stephen Hugh Jones, como Patrice Bidou, como François Correa, que está aquí. Es decir, que se meten en estos mundos y que encuentran ahí universos muy interesantes, apasionantes, porque nos hemos puesto a escuchar. Y eso es lo que le pasó a Gerardo, y lo que dijo muy bien Roberto. Es decir, llega, sube a la Sierra Nevada y se pone a escuchar. ¿Cómo fue eso? No sé. Porque las técnicas del Instituto Etnológico eran estratigrafía, antropología física, recogimiento del léxico, ¿no? Y después, cuando ya sienten que la cosa es un poquito encerrada, van y buscan lo de cultura y personalidad, ya cuando el maestro francés se ha ido y no está ahí
para regañarnos, porque era un poco la actitud que había, ¿no? Entonces van a buscar los norteamericanos que los franceses trataban de contener. Eso, hay cartas muy chistosas. Estuve en el archivo del Museo del Hombre leyendo toda la correspondencia que recibía por Vivet. Hay cartas desde Ho Chi Minh hasta Nordenskjöld y obviamente muchas cartas de Gerardo de Reicho, de Duque Gómez, etc. Son muy interesantes. Y ahí sí que hay una relación de filiación un poquito paradójica, pues, para ponerlo de mejor manera. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, esto es lo que nos enseña la Reiche. Y la vida, pues, después de este episodio terrible, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este muchacho? ¿Qué es esta confesión? No sabemos todavía. ¿Qué es este episodio psiquiátrico? No sabemos todavía. Puede ser de remordimiento, puede ser... Lo que sí es seguro es que no estaba a gusto en el universo nazi. Eso es absolutamente seguro. Y ahí es la pregunta que planteó Carlos Montano. ¿De dónde viene esta grandeza? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue que dijo? ¿Por qué el alto perfil de Gerardo Reicho? Esta es una pregunta interesante. ¿Por qué, como también lo dejó ver Roberto, porque hay mucho más que un joven nacionalista perdido en el caos? Hay también este amor a la estética, al arte. Hay también este amor de la literatura, del clasicismo. Yo pasé largas horas hablando con él de literatura clásica, de filosofía. O sea, eso no era, había de pose, porque el personaje tenía su pose, y esta altura era también, bueno, primero física, ¿no? Sí, pero es importante. Primero física, eso se asume de mil maneras, pero él lo asumió de manera, pues sí, un poco rígida tal vez, en fin, en mi concepto, esos son sensibilidades, pero sí había esta altura física, había esta altura que viene de una persona que está metido en otro mundo, y que la gente que no lo entiende, eso lo dijo Platón, ¿no? Provoca ira. Pero no solamente eso, había también problemas de clase social, y aquí lo podemos decir, y hay que decirlo. Había problemas de inquinas y de envidias entre toda esta gente del Instituto Etnológico. Yo lo he escuchado mucho, tanto de unos como de otros. En parte era porque Gerardo se había aliado a Alicia Durán, que era una persona de dinero y de relación, mientras que muchos de los otros estudiantes del instituto eran personas de la Escuela Normal Superior, eran personas de clase media. Y evidentemente ver llegar a Alicia Durán con un señor de 2 metros de alto, mono, etcétera, en un carro con un chofer a asistir a las clases, ¿no?, creaba resentimiento, y hay que decirlo porque también es cierto. Pero además resultaba que este señor alto, etcétera, trabajaba mucho y producía. Entonces, la ambivalencia que nace, una especie de admiración, al mismo tiempo una especie de rencor. Eso hace parte de todo lo que estamos viendo, que ha estado saliendo en estos días, en estas semanas, ¿no? Y luego la rivalidad, que también hay que decirla, entre la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional,
que hace que en la Universidad Nacional se considera todo lo que se hace allá como, o se consideraba en buen tiempo, sobre todo en los años 60, que me tocó vivirlo, como malo. Y se veía a través de un filtro político que no era justo con la mirada antropológica que hay que tener sobre estas cosas, por mucho que la mirada antropológica esté condicionada evidentemente por debates políticos y de clase, nadie lo niega. Pero entonces está todo eso, que es una especie de absceso, de cosas que no está bien. Con el tiempo se ha superado afortunadamente mucho y se cayó, como ya la generación nueva lo conocía, se cayó en el mito. Entonces ya Gerardo, el fundador, yo qué sé. Entonces, la gran crisis del 68, me tocó vivir. Gerardo Rangel tiene y aquí hay algunos testigos también, un pensum de la carrera definida a partir de lo que decíamos, un poco el esquema gaussiano. El esquema gaussiano con algunos elementos de los mismos discípulos de Gauss, ¿no? Ruth Benedict, Margaret Mead, etc. ¿No? Y llega los acontecimientos del 68. La movilización estudiantil en California, en Alemania, en Francia, etc. ¿No? El cuestionamiento bastante radical del capitalismo occidental por la juventud. Obviamente, eso crea horas en todas partes y aquí también. Y los jóvenes del departamento, sobre todo los de fines de carrera, pues plantean efectivamente la necesidad de, muy tímida al principio, de cambiar algunas clases, ¿no? Después se irán balantonando, ¿no? Y al principio me consta también que Rangel no está en contra, acepta que pueda haber algunos cambios. Claro que él quería que la arqueología fuera obligatoria, y muchos decían, ¿para qué la arqueología? Nosotros lo que nos interesa es la antropología social. ¿Vale? No hablemos de la lingüística. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa desafortunadamente un desencuentro. Bueno, la personalidad de Gerardo probablemente no le permitía negociar. No permitía negociar. Había que negociar. Pero el punto determinante fue que las directivas lo soltaron, le quitaron el apoyo. Las directivas, el rector, el secretario general, etcétera, le quitaron el apoyo y entonces él dijo, en estas condiciones yo no sigo. Y se fue. Se fue con Recasens y con Alicia. Y quedamos negociando y yo a cargo de ese departamento. Bueno, entonces, interesante también las consecuencias de esto. Una amargor, una dificultad en superar ese conflicto de parte de él. Él seguramente soñaba con hacer una escuela y tenía mucho que enseñar, y visto a distancia objetivamente creo que fue malo para la antropología colombiana lo que pasó, muy malo. Puede haber otras metas de trabajo, desde luego, y las subo y tal, pero la que él manifestaba se hubiera consolidado, hubiera sido muy interesante. En todo caso, guardó esta tristeza, y también fue positivo en la medida en que se dedicó a trabajar los mitos y a trabajar los salmos y todas las incantaciones, que nos dejó un corpus enorme, interesantísimo, de los ducados y de los de Sano y de los Barazán.
Esto, digamos, para lo que ve uno la vida, y efectivamente es esta altura, ¿no? Esta altura porque era, pues, sí, seguramente lo que nos enseñaron en Europa, digo, aquí también, me incluyo también, hasta los años, hasta 68 probablemente, ¿no? Un asentamiento sobre la cultura clásica y un trabajo sobre los filósofos, literatos, etcétera, antiguos. Bueno, y un planteamiento de la antropología que está ligado profundamente a la evolución del pensamiento filosófico occidental. Bueno, pero esto es para la conferencia. Esto es lo que les puedo decir de la vida y de la obra. Pues se ha dicho que Píparo Gaetano es racista. Yo lo volví a leer ahora que lo han sacado en castellano. El gran impacto que sufren Alicia y Gerardo en Atanques, que lo llaman Alitama, es la conducta constante de los del barrio de arriba para asimilarse a los del barrio de abajo. Léanlo, es muy interesante. Y cuando se dice que Gerardo y Alicia no se interesaron en sociedades mestizas, lean eso. Obviamente es una sociedad en tránsito. Yo he vivido en la Sierra Nevada de Santa Marta y he estado en Atanques varias veces. De pronto tengo el mismo filtro, pero sí es una cuestión importante. Además, ya para ese momento Atanques ya se había, digamos, destribalizado, entre comillas. Los arhuacos no y los cobis no. Entonces, ahí hay un acercamiento, como siempre me parece, no ideológico. Pues obviamente todos tenemos ideologías, pero lo interesante es que la práctica, quedan 14 meses allá, hacen encuestas de todo, sobre hierbas medicinales, sobre chismes, sobre estructuras familiares, sobre género, lo que usted, es un trabajo de una densidad enorme. Esto es lo interesante para nosotros, es la actitud de trabajo, la actitud de escuchar y de construir poco a poco la imagen. Y yo no creo que la ideología sea tan sesgadora. Yo sé, por ejemplo, que la gramática que pude hacer del andoque, que es una lengua del Amazonas, del Caquetá, me parecía sorprendente. O sea, yo tengo siempre mi sospecha de que estoy metiendo mis categorías, pero hasta cierto punto. Mucho más allá, uno con buen método, con cuidado, descubre una objetividad. Y esto se ve desde nuestra disciplina. Y no lo olvidemos. Obviamente el concepto de objetividad se puede poner en cuestión, etcétera, y insertarlo dentro de una epistemología. Pero yo creo de todas maneras creo que hay que mantener como principio, un principio de diferencia entre la vida y la obra. Muchas gracias.